Buenas tardes, mi nombre es Ramírez Sánchez Leticia, mi compañera es Guerrero Flores Ángel. El problema prototípico que realizamos es cómo afectó la pandemia a los derechos humanos. Las maneras que afectan a los derechos humanos, una de ellas es la censura temprana. El gobierno chino ha realizado grandes esfuerzos para ocultar la información sobre el coronavirus y los peligros que este representa para la salud pública. A finales de diciembre del 2019, los médicos de Wuhan compartieron a sus colegas sus temores sobre los pacientes con síntomas parecidos al brote síndrome respiratorio agudo, el SARS. Los profesionales médicos de China trataron de dar de alarma sobre el virus. Si el gobierno no hubiera intentado minimizar el peligro, el mundo podría haber respondido más rápidamente a la propagación del virus. Otra censura fue el derecho a la salud. China debe garantizar que todas las personas afectadas por el coronavirus tienen acceso a atención médica adecuada en Wuhan, en cualquier otro lugar. La contención de la pandemia es importante, pero también lo son la prevención y el tratamiento. El derecho a la salud, tal como lo garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho a acceder a la atención médica, el derecho a acceder a la información, a la prohibición de la discriminación en la presentación de servicios médicos, a la libertad para no recibir tratamiento médico no consentido y a otras garantías importantes. La censura continúa hoy en día. La insistencia de las autoridades chinas en controlar la noticia de los medios de comunicación y acallar la cobertura negativa ha seguido impulsando la censura de información. Las autoridades chinas amenazan con ocultar información que podría ayudar a la comunidad médica a hacer frente al coronavirus y ayudar a la población a protegerse de él. El hecho de que parte de esa información esté a disposición de todo el mundo incrementa el riesgo a sufrir daños a causa del coronavirus y a retrasar una respuesta efectiva. El acoso a la intimidación de activistas es otra manera que nos afectó. El gobierno chino también ha atacado a gente que ha tratado de compartir información sobre el coronavirus de las redes sociales. Por ejemplo, el destacado abogado y profesional de periodismo ciudadano Chen Qing denunció acoso de las autoridades después de publicar imágenes en hospitales. Al residente de Wuhan, Fan Bing, también se lo llevaron brevemente las autoridades tras publicar el video en que supuestamente se mostraban cadáveres de víctimas de coronavirus. Otra forma de que fueron violentados fue la represión regional de las noticias falsas. A medida que el virus se ha ido propagando desde China hacia los países vecinos del sudeste asiático, también lo ha hecho la tendencia de los estados a tratar de controlar la cobertura sobre el problema. Los gobiernos deben de evitar la desinformación y proporcionar orientación para la salud oportuna y exacta. No obstante, las restricciones de libertad de expresión deben ser proporcionadas, legítimas y necesarias. Si los gobiernos del sudeste asiático y otros lugares deben de aprender una lección sobre la manera en la que China ha manejado la crisis del coronavirus, es limitar la información y sofocar el debate en nombre de la estabilidad, extrañas graves riesgos y debe ser desastrosamente contraproducente. Otra manera fue la discriminación y la sexofobia. La gente de Wuhan, incluso la que no tiene síntomas, ha sido rechazada en hoteles, se ha encontrado bloqueada en los propios apartamentos, se ha visto como sus datos personales se filtran online en China, según información publicada en los medios de comunicación. También ha habido numerosos informes de xenofobia anti-China y anti-asiática en otros países. Algunos restaurantes de Corea, Japón, Vietnam se han negado a aceptar clientes chinos. En grupos de protesta dijo a sus huéspedes chinos que abandonaran un hotel en Indonesia. También se ha causado periódicos franceses y australianos de racismo de su manera de informar sobre la crisis. Otra forma fue los controles fronterizos y las cuarentenas deben ser proporcionados. La respuesta al virus, muchos países han cerrado sus puertas a quienes viajan de China a otros países asiáticos. Y de esa manera, México también retardó su manera de cerrar. En realidad México no cerró las fronteras.
porque iba en contra de los artículos de la Constitución. Él retardó, lo que hizo posteriormente fue poner el confinamiento. La cuarentena que se restringe al derecho a la libertad de circulación solo puede estar justificada en virtud de derecho internacional. Si las proporcionadas tienen límites temporales, se imponen con fines legítimos, con estrictamente necesarios, son voluntariamente, siempre que sean posibles, y se aplican de forma no discriminatoria. Las cuarentenas se deben de imponer de una manera segura y respetuosa. Deben de respetar y proteger a los derechos en personas en cuarentena, incluidas las garantías de acceso a la atención médica, alimento y a otras necesidades, las cuales vimos que en México pues fueron en algunos estados violentados. Los gobiernos se enfrentan a una situación difícil, deben de tomar medidas tanto para prevenir la propagación del coronavirus como para garantizar que las personas afectadas tienen el acceso a la atención médica que necesitan. Ahora mi compañero les hablará de cómo se afectó en México la violación de esos derechos. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Guerrero Flores y voy a hablar de cómo afectó el COVID-19 a México, nuestro país. A finales del 2019, en el mes de diciembre, en Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida, que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En pocos días, los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China continental, sino también en diferentes países. El agente causal fue identificado un nuevo coronavirus y posteriormente clasificado como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Este tipo de virus causa enfermedades en animales y humanos, que pueden ser infecciones respiratorias como el resfriado común o infecciones más agudas como el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Se ha reportado que la COVID-19 se puede transmitir de persona a persona a través del contacto directo con un individuo infectado o cuando una persona tose o estornuda y genera unas pequeñas gotitas que quedan suspendidas en el aire y que se pueden desplazar hasta 1 a 8 metros aproximadamente. También se ha detectado que el virus se puede transmitir a través del contacto con superficies contaminadas. El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero del 2020, 64 días después del primer caso diagnosticado. El número de casos aumentó rápidamente, siguiendo una tendencia de crecimiento exponencial. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara esta enfermedad como una pandemia. El gobierno federal decretó el 24 de marzo el inicio de la fase 2 de la pandemia COVID-19 en el país, tras registrar las primeras infecciones locales. En esta fase se suspenden principalmente ciertas actividades económicas, se restringen las congregaciones masivas y se recomienda permanecer en el domicilio a la población en general, especialmente a los mayores de 60 años y a las personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión inducida o adquirida, a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo o puerperio inmediato. El 30 de marzo se decretó una emergencia de salud nacional en México, dada la evolución de casos confirmados y las muertes por la enfermedad. Esto condujo al establecimiento de medidas adicionales para su prevención y control, como la suspensión inmediata de actividades no esenciales en todos los sectores económicos del país durante un mes. El 21 de abril del 2020 se dio por iniciada la fase 3 por COVID-19 en México, ya que se tenía evidencia de brotes activos y propagación en el territorio nacional con más de 1,000 casos. Las medidas tomadas en esta fase fueron la suspensión de actividades no esenciales del sector público, privado y social, así como la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Los datos muestran que México fracasó en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables. El país tiene una de las tasas más altas y muertes por COVID-19. La Ciudad de México ha contribuido de manera desproporcionada a la mortalidad. El hecho de que las autoridades no siguieran las pautas establecidas en el sistema de alerta epidemiológica del país ha contribuido a una mortalidad muy alta en diciembre de 2020 y enero de 2021. La Constitución de México de 1917 estableció
el Consejo de Salubridad General como el máximo órgano colegiado responsable de la política y la toma de decisiones durante las emergencias de salud. El Consejo depende directamente del presidente, quien nombra y destituye a los miembros. Sin embargo, el Consejo de Salubridad General, como otros órganos e instituciones colegiados, ha tenido un papel secundario durante la emergencia de COVID-19 y el Consejo convocó su primera sesión el 19 de marzo de 2020, 49 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. 20 días después de que se notificara oficialmente el primer caso confirmado en México y 8 días después de la caracterización del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. La primera aplicación de la vacuna contra el coronavirus se realizó el 24 de diciembre en el Hospital General de México, lo que dio comienzo a la campaña de vacunación masiva en todo México, pero ha sido muy deficiente comparada con otros países, ya que a pesar de tener muchas leyes en materia de salud y de derechos humanos, hasta el día de hoy solo se ha vacunado a una mínima parte de la población, lo que nos hace ver que la creación de muchas leyes no garantiza su cumplimiento. Por mi parte ha sido todo y mi compañera Sí, como vemos, no importa que haya muchas leyes si no son aplicadas o si son violentadas por los derechos humanos que nos retiran. Pues esta sería nuestra aportación. Muchas gracias. Muchas gracias.